Ustedes lo saben, a esta hora de la mañana hacemos Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio, en nuestro espacio para conversar y escuchar distintas miradas respecto a los temas de contingencia. Hoy nos acompaña la exministra de la Mujer, Isabel Pla, aquí en el estudio. ¿Cómo estás? Bienvenida, Isabel. Buenos días, Sebastián, y a la audiencia que está conectándose en este momento con CNN. Gracias por estar con nosotros. Y también está junto a CNN Chile Claudia Jaisz, investigadora adjunta del Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social, el COES. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la Bienvenida a invitación. las dos, gracias por estar aquí. Bueno, veían las imágenes y lo comentábamos recién, está en curso el Consejo de Gabinete a esta hora de la mañana. El presidente Boric está reunido con todos sus ministros. Es bien simbólico porque estamos a la vuelta de marzo ya, el lunes como que vamos a entrar en otro switch, no sé si todos están preparados, pero entramos en marzo ya y comienza el año con todo lo que eso significa y eso para el gobierno también es bien significativo porque es el último año de gobierno. Me gustaría que pudiéramos comentar algo de eso, de los desafíos que tiene por delante el gobierno y de la agenda a partir de marzo. ¿Cuáles son los principales desafíos, crees tú, Isabel, que tiene el Ejecutivo pensando en el simbolismo del último año? Bueno, creo que el primer desafío que tiene este oficialismo, el gobierno del presidente Boric y los partidos que lo acompañan, es definir su camino presidencial. Ese siempre va a ser... El primero, ese es el primer me desafío. parece que es un desafío... ¿Y por qué tiene que resolverlo? Me parece que es un desafío resolver todas las incógnitas. ¿Quiénes van a ser los candidatos? Si efectivamente la ministra del Interior va a salir del gobierno en los próximos días para asumir el desafío como candidata del oficialismo, cuántos candidatos, cómo se va a definir, lo más importante, si van a tener un solo candidato oficialista. Y es importante eso porque aunque a la ciudadanía le parezca increíble, las definiciones presidenciales marcan también el rumbo de la gestión del gobierno. ¿En qué sentido? Diga, primero en un sentido de motivación para cerrar un legado que sea efectivamente tan poderoso que trascienda ¿verdad? Que trascienda mucho más allá de marzo del 2026. Yo sinceramente creo que el legado del gobierno del presidente Boric va a ser un legado más de problemas que de soluciones. Va a tener, por supuesto, varios hitos. Creo que la reforma de pensiones va a ser uno de esos hitos y eso, cierto, es una reforma que fue posible gracias a un gran acuerdo con prácticamente todos los sectores de oposición. Creo que tiene dos, además, ciertos desafíos gigantescos que son las principales preocupaciones de la ciudadanía, de la seguridad. De manera, los números no son buenos en seguridad, esta no es una cuestión si te cae bien o no te cae mal un gobierno. O sea, al final los hitos de seguridad se marcan por los indicadores. Y hoy día tenemos más homicidios, tenemos más atracos y tenemos muchas señales de que el crimen organizado está instalado en el país. Luego los temas de crecimiento económico, porque están muy relacionados con un tema que debería interesarle mucho a este gobierno, que son, cierto, las oportunidades de progreso social de millones de chilenos que quieren volver a sentir, cierto, que tienen oportunidades y que sus hijos van a vivir mejor que como ellos han vivido. Vamos a ir profundizando en alguno de esos puntos. Claudia. Bueno, yo pienso que en realidad el legado de un gobierno se ve a un poco más largo plazo. Yo creo que hoy día efectivamente hay un ánimo bastante negativo porque hemos tenido una reacción conservadora después del fracaso de los dos procesos constitucionales, de una relectura del estallido social muy negativa donde se ha de alguna manera desdibujado la demanda social, la demanda redistributiva y se ha puesto el énfasis en la dimensión criminal y de violencia que también existió, digamos, niveles altos de violencia, pero también un nivel muy alto de protesta masiva por demandas legítimas que siguen ahí. Han mostrado varios estudios, el último estudio del PNUD sobre la democracia en Chile muestra que existe hoy día una actitud implosiva de la ciudadanía en vez de explosiva, pero que las demandas siguen ahí y que la sensación de injusticia sigue ahí. Yo creo que hoy día el apagón de alguna manera refuerza esa sensación de que estamos desprotegidos, de que somos vulnerables, de que el Estado no tiene suficientes herramientas para defender a la ciudadanía de las empresas, digamos, y yo creo que eso va a marcar bastante... ¿Y cómo define eso, por ejemplo, y ese estado de ánimo, lo que tome como prioridad o defina como prioridad al gobierno a partir de ahora? Bueno, yo decía que el legado se ve en un plazo más largo, pero concuerdo con Isabel en que efectivamente hoy día la prioridad va a estar en la elección presidencial, eso es algo natural en años de elección presidencial y parlamentaria sobre todo. Hoy hemos visto lo que significa no tener mayoría en el Parlamento. Digamos, el gobierno del presidente Boric efectivamente no pudo pasar gran parte de su agenda, particularmente en materia tributaria, porque no tenía mayoría parlamentaria. Y yo creo que el esfuerzo hoy día en este giro a la derecha que tenemos en el electorado chileno, en esta actitud tan antiincumbente que existe hoy día en Chile, seguramente los principales esfuerzos van a estar desplegados en tratar de generar unidad. La figura presidencial es importante para la unidad,
con miras especialmente a la elección parlamentaria, donde hay más espacios de disputa, yo creo. Y ahí las definiciones que tenga Carolina Toá, por ejemplo, van a ser bien relevantes, ¿no? Los plazos están en contra, algunos dicen que está atrasada Carolina Toá. Sí, pero yo creo que ella es una mujer inteligente y va a medir muy bien los timings. Probablemente, estábamos hablando con la Claudia antes de entrar acá, creo que una fecha que sería simbólica para salir del gobierno sería el 11 de marzo, ¿cierto? O sea, cuando se cumplen 3 años de gobierno. Sí. Pero quiero también aprovechar a mandarle un mensaje al electorado de derecha. Es cierto lo que dice la Claudia, que culturalmente, no electoralmente, culturalmente el mundo, no solamente Chile, el mundo occidental especialmente, está haciendo un giro hacia la derecha, pero eso tiene una explicación, ¿cierto? Y los responsables no son los de derecha, porque a mí me encantaría decirte, sí, lo han hecho tan bien las derechas en el mundo que la gente se convenció. No, hay una responsabilidad muy gigante, especialmente en la socialdemocracia y en la centroizquierda, ¿cierto? Que se rindió a un mensaje, a una narrativa de una izquierda más radical. Y eso ocurre en Chile también. También, y el octubrismo es un poco eso, pero quiero aprovechar de pasarle un mensaje. O sea, si alguien cree que porque Carolina Toá no está marcando las encuestas hoy día, no va a ser una candidata desafiante, están profundamente equivocados. ¿Va a ser una candidata competitiva? Es una mujer inteligente, es una mujer que ha sido ministra del Interior, me parece que en la primera, la segunda, bueno, después, pero la única en realidad que ejerció como ministra del Interior. Y es una mujer detrás de la cual se va a poner todo el oficialismo, probablemente, no lo sabemos, desde la democracia cristiana, que no es oficialismo formal, digamos, hasta, bueno, en algún momento el Partido Comunista, será primera o segunda vuelta. Entonces, y va a tener todo el respaldo del gobierno y tiene cosas que decir, tiene cosas que decir y tiene trayectoria que mostrar. Entonces, es una candidata, va a ser una candidata, creo que ya con toda certeza va a ser la candidata más relevante de la izquierda a partir de, pienso yo, mediados de marzo o a lo mejor antes, y va a ser muy importante conocer, ¿cierto?, el respaldo que le dan los líderes, particularmente Michelle Bachelet. ¿Es relevante que se tome esa definición pronto o el timing, digamos, adecuado viene más adelante para Carolina Toá? Lo pregunto en particular porque la gran disyuntiva aquí es si es que Michelle Bachelet va a ser la candidata o no, y de alguna manera está un poco a la sombra de eso la ministra del Interior. Yo creo que lo importante, más que definiciones personales, son las definiciones colectivas que tomen los partidos, el tipo de acuerdos que logren construir los partidos y ojalá acuerdos programáticos. Efectivamente, yo tengo una gran opinión personal de Carolina Toá, además cientista política, así que tengo una simpatía gremial Colega. con la colega. Claro, concuerdo que es una persona brillante, pero es cierto que no ha logrado despuntar mucho en las encuestas y yo creo que hoy día lo que se están viendo son consideraciones más políticas que de gestión o de capacidad. También creo que es lamentable y ahí no hay duda que es triste, digamos, que se esté pensando en una tercera candidatura de la misma persona, que la izquierda no haya sido capaz de levantar liderazgo. Porque los colectivos políticos debieran ser capaces de levantar liderazgos que renueven la política. Yo creo que gran parte de los problemas que ha tenido... Salvo si no te sientes parte, si algún sector de ese electorado no se siente parte de ese colectivo, que es lo que vive la derecha también de alguna manera. Yo creo que la derecha también está apostando a candidaturas que son... O sea, Evelyn Matei ha sido candidata forever, entonces también creo que hay un problema con la renovación. ¿Qué es lo que ha llevado a esta renovación a saltos generacionales, esta generación perdida, digamos, de la política chilena? Ojalá las cosas no fueran así, pero para que no sean así, lo que requerimos es una política menos personalista y más colectiva, más de partidos, más de conglomerados. Bueno, Carolina Toá decía eso, ayer participó en una actividad del NAU, una entidad universitaria, ¿no? La nueva acción universitaria, y en esa actividad decía que la izquierda tenía que ofrecer una mirada de sociedad, algún proyecto, más que una lista de reivindicaciones o grupos específicos. Yo creo que a puertas de una elección es inevitable la discusión de nombres, pero yo creo que aquí hay algo que está debajo de esto, que es la crisis del sistema de partidos chilenos, una crisis donde la dificultad para representar en la izquierda y en la derecha es lo que prima un rechazo a los partidos. Hoy día es mucho más rentable no ser militante de partido, hemos tenido una cantidad de independientes. Las dos convenciones constitucionales tuvieron mayorías de independientes. Los partidos no quieren tener militantes en sus filas, no quieren tener personas de los partidos. Partimos con el periodo parlamentario. Esto yo lo encuentro escandaloso. ¿Qué cosa? Partimos este periodo parlamentario en marzo del 2022 con una bancada que se llamaba Bancada del Partido de la Gente, que hoy día no existe. Ah, sí, tenían 8 o 9 diputados. Pero ¿cómo no va a ser un escándalo para la institucionalidad chilena que la Cámara se constituye con una bancada que tenía 4, 5, 6 diputados? No eran pocos, 6 diputados es bastante. En el partido con más militantes. Y hoy día no existe, ¿no? Y hoy día no existe. Entonces ahí hay un problema muy importante, pero creo que sería
un poco deshonesto, no estoy acusándote de deshonesta para nada, pero sería deshonesto también, y especialmente por la izquierda, que tendrá que analizar lo que ha hecho en estos 3 años, adjudicarle todos los problemas al sistema político, que por lo demás, ¿cierto?, se aprobó en el año 2014-2015 con los votos del oficialismo. ¿Y a qué te refieres? Se advirtió, digamos, que ese sistema político generaba estas circunstancias. O sea, este no ha sido un problema solo de gobernabilidad. Ajá. El gobierno del presidente Boric no ha tenido un problema, lo ha tenido de gobernabilidad por los efectos que Claudia está diciendo, que tiene que ver cómo se articulan los partidos políticos. No es lo mismo gobernar cuando te tienes que poner de acuerdo con 8 comités de partidos como en el año 2010 hasta el 2014, ¿cierto? Es que cuando te tienes que poner de acuerdo con 24 comités, dentro de muchos de ellos constituidos por 1 o 2 personas. Hay un problema, creo yo, muy importante de gestión y también de concepción, ¿cierto?, de visión política, de visión de país. Creo que el gobierno perdió un año muy valioso, ¿cierto?, que fue el año de la Convención Constitucional, el año 2022, pensando o apostando que se iba a aprobar esa Constitución que le iba a permitir implementar parte importante de su programa de gobierno, y el 5 de septiembre, el día siguiente del plebiscito, se da cuenta que eso no va a ser posible, ¿cierto? Quizás debido... Y marca un quiebre, sin duda. Un quiebre importante y además un quiebre de liderazgo. O sea, es cuando ingresa en forma más masiva el Partido Socialista y el PPD a ocupar espacios bien importantes, pero que eso no ha sido suficiente para enmendar el rumbo de un gobierno que se ha equivocado en áreas que son muy sensibles. O sea, creo que nunca los chilenos habían enterado quién era el director de presupuesto. Que era un funcionario importante, pero era un funcionario que hacía su pega en coordinación con el ministro, y la gente no sabía quién era. Hoy día tenemos un problema ahí súper importante, tenemos un problema de déficit, tenemos un problema de seguridad muy severo, muy grave, además de los problemas de salud que tienen que ver con gestión también, y bueno, y los de educación, que ya son de más amplio espectro. Claudia, imagino que tienes un diagnóstico distinto sobre ese asunto de gestión, pero lo que sí es cierto es que el desafío que tiene Carolina Toá, si es que efectivamente va a ser candidata presidencial, es ser candidata con el recuerdo muy fresco, digamos, de lo que ha sido la gestión de este gobierno, ¿no? Porque viene con esa mochila, con las cosas buenas y malas, digamos, de esa gestión. Y es bien inédito en ese sentido que un ministro del Interior, o ministra del Interior en este caso, dé ese paso a la carrera presidencial. ¿Cómo ves tú la gestión cuando ya estás en un periodo electoral y eres candidata de esa mochila? Bueno, yo creo que la gestión no ha sido tan mala, francamente. O sea, yo creo que se han aprobado reformas con un contexto muy adverso, reformas importantes. Creo que se ha avanzado en lo posible en muchos aspectos, se han hecho medidas también a nivel local, ¿En que qué, han por sido ejemplo? bien importantes. Bueno, a nivel legislativo tenemos toda las 40 horas, todos los avances, digamos, en temas sociales, la reducción de la jornada, el aumento del salario mínimo, el copago cero, la reforma de pensiones. Es decir, creo que con un contexto político tan adverso el gobierno no ha estado mal. Hay un informe de Rumbo Colectivo donde se mostraron algunos avances también en políticas sectoriales, en políticas a nivel municipal, en cosas que se han podido hacer al margen de no tener mayorías legislativas. Y yo solamente quería reaccionar al tema del sistema político. A mí me parece que hay un reduccionismo en el diagnóstico de decir que todos los problemas del sistema político son producto de la reforma del 2015, que está muy desacreditado por todos los investigadores e investigadoras de distintos sectores políticos. O sea, el informe del Centro de Estudios Públicos, el informe de Espacio Público, que son centros de pensamiento de orientaciones, podríamos decir, ideológicas diferentes, coinciden en que no fue la reforma del 2015 la que generó el problema, y los problemas que tenemos son mucho más profundos. Los problemas de personalización de la política, de crisis de legitimidad de los partidos, de fragmentación, vienen de mucho antes de la reforma del 2015. Así que creo que es un problema mucho más sistémico. Es cierto eso, Isabel, para cerrar antes de la pausa. pero es cierto, sí, yo le doy el crédito a Claudia, además ella se dedica a esos temas, es cierto. Pero lo que es cierto también es que esa reforma profundizó, por ejemplo, la tendencia a la fragmentación que venía. Son temas medio fomes para esta hora en la mañana, pero te fijas, obviamente que el sistema, a mí me parece bien un sistema proporcional en vez de a mí me gustan más los sistemas mayoritarios, pero ok, ya, decidimos un sistema proporcional, pero la fórmula... Desde el siglo XIX claro, que hemos tenido un sistema proporcional. Pero otros países desarrollados tienen sistemas mayoritarios que no se llaman binominal, porque sé que es una palabra que no les gusta, pero están los sistemas... El binominal no es un sistema mayoritario. Claro, pero es un sistema mayoritario, igual que el sistema... No lo es. Es el menos proporcional de los proporcionales, pero mayoritario no es. Es un sistema mayoritario que es
un sistema distinto al sistema proporcional para la gente que nos está escuchando. El sistema mayoritario, el sistema unitario, en donde el sistema mayoritario se elige uno, por definición. Sí, pero el sistema binominal se eligen dos, entonces el menos no voy proporcional a de los discutir con proporcionales. Claudia Hayes porque creo que los chilenos también están bastante preocupados de las cosas que están viviendo hoy día en las calles. Los sistemas mayoritarios son los sistemas que me gustan a mí, no le gustan a ella, pero está muy bien, tengamos un sistema, tengamos un sistema proporcional, pero por favor un sistema proporcional bien diseñado de manera tal, cierto, que frene aquellas tendencias uno de los temas que ha acelerado un mal sistema electoral promulgado, entre otras cosas, durante el gobierno de la presidenta Bachelet para que... Uno de los temas pendientes en la agenda legislativa también del gobierno, ¿no? Esa reforma política que estaba comprometida. Estamos junto a Isabel Pla y Claudia Hayes aquí en CNN Chile Radio. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Sistema criminal. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. En Chile, la innovación está redefiniendo el desarrollo de productos con impacto global. Dos empresas chilenas, Coptec y Maui & Sons, han combinado su experiencia para revolucionar los zapatos escolares. Gracias a la tecnología antimicrobiana de Coptec, se incorporan los aditivos de cobre en polímeros avanzados. Esto permite la fabricación de una tela interior que elimina bacterias y hongos, dando a la plantilla una calidad superior que asegura la higiene y bienestar para los estudiantes. Pero la innovación no se detiene ahí. Este calzado se destaca por ser reforzado y resistente, capaz de soportar el ritmo imparable y exigente del día a día durante todo el año escolar. Más que un calzado, estos zapatos representan el futuro de la tecnología chilena aplicada al bienestar y la comodidad. Coptec y Maui & Sons caminan juntos hacia un futuro mejor. En la era de la información queremos ayudarte a navegar por las noticias. Noticias que cambian al mundo. Algunas nos inspiran, otras nos hacen ser conscientes. Noticias en contexto y perspectiva que movilizan a las masas y se producen cuando menos lo esperamos. En un mundo con múltiples fuentes de información, te ayudamos a conocer lo más relevante del día en Chile y también en el mundo. Te invito a descubrir lo que hoy es noticia. Hoy es noticia con Matilde Burgos. Lunes, 17 horas y de martes a viernes a las 18 horas. CNN Chile. Siempre. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. 9:52, estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio, en Voces del Poder, nuestro espacio de conversación aquí en el estudio. Nos acompañan Isabel Pla, exministra de la Mujer, y Claudia Hayes, investigadora adjunta del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES. Queríamos hablar de otro tema también, de lo que ha ocurrido esta semana a propósito del apagón del martes. Se van conociendo más antecedentes y se perfila también el debate respecto a las responsabilidades, con críticas cruzadas y también un análisis político de lo que ocurrió el martes a propósito de este corte realmente inédito, histórico definitivamente, por la magnitud, por la duración también que tuvo y por los efectos que generó. ¿Cómo enfocar esa discusión, Isabel, respecto a las responsabilidades en este contexto del corte? Bueno, hay dos cosas que tienen que pasar en forma paralela y de manera no a la carrera irresponsable, sino de manera responsable y seria, pero lo más rápidamente posible. Primero, investigar exactamente qué ocurrió, porque hay muchos vacíos y ni las generadoras, ni las transmisoras, ni el propio gobierno, incluido la superintendencia, más la comisión más en la coordinadora, tienen claridad respecto de lo que pasó y al mismo tiempo tienen que tomarse decisiones importantes que se han anunciado desde hace muchos años y no se han tomado. Entonces yo creo que lo primero, y quiero dejarlo muy claro, voy a repetir lo que dijo el primer ministro de Energía del presidente Boric, que fue Claudio Huepe. O sea, finalmente el Estado es el responsable final, ¿cierto?, de la generación de electricidad, más allá de las concesiones que han llegado. Y en segundo lugar, hay un actor relevante que creo que ha pasado piola, que es el Coordinador Eléctrico Nacional, sí, que es el encargado de la relación entre el Estado y las empresas. Es una entidad autónoma. Claro, y que tiene, entre otras tareas, una tarea, fíjate tú, lo fundamental de la tarea, ni más ni menos que
preservar la seguridad del sistema en el servicio eléctrico. Entonces no nos olvidemos que esa es una tarea del coordinador, que no es una empresa privada, es una institución autónoma, pero que conversa, por supuesto, con el Estado y conversa permanentemente y tiene una tarea en la coordinación con las empresas que participan tanto en la generación de energía como en la transmisión de energía. Y tercero, son discusiones aparte, no es bueno mezclarla, pero Chile está atrasado en inversión desde hace bastante tiempo, porque es un país también que está en un proceso de transición, o sea, cada vez necesitamos más energía eléctrica. Pero el ministro Pardow dijo que este no era un problema de inversión, sino de gestión de la crisis. Es que yo creo que son las dos cosas, por eso te digo que el problema de la inversión no lo mezclemos como el tema del apagón, porque creo que va a ocultar otros temas que pueden tener que ver con la gestión, pero insisto, sobre todo con la coordinación, creo el coordinador nacional tiene que dar muchas explicaciones, pero también tenemos que conversar respecto de la inversión, porque si esa inversión no se realiza lo antes posible, ¿cierto? Y buscamos vías para esa inversión express, el país va a quedar atrasado respecto de sus necesidades en materia de inversión, y eso significa quedar atrasado en oportunidades económicas, en oportunidades de empleo y en oportunidades de progreso en general. Claudia. Bueno, yo creo que hemos visto ahora declaraciones un poco grandilocuentes de algunos actores políticos desde la izquierda diciendo, eso pasa cuando los privados se dedican a cosas que deberían estar en manos de los públicos, desde la derecha diciendo esto es culpa del gobierno porque por la permisología, por la consulta indígena, había gente metiendo así, pero ya cualquier cosa. Y yo creo que aquí la ciudadanía lo que quiere es que se resuelvan los problemas. Tenemos un sistema donde hay una articulación público-privada que tiene que mejorar y yo creo que hemos visto en los últimos años varios problemas en este sentido. Tuvimos un apagón hace poco tiempo por los vientos. El año pasado, claro. Donde hay gente que se quedó 10 días sin luz, que vio muy dificultada su vida. Sí. Tuvimos en la pandemia dificultades bien importantes con las telecomunicaciones, con la internet, con empresas que no cumplían sus compromisos de mantención de los cables. Y yo creo que ahí lo importante es pensar cómo el Estado tiene que cumplir el rol de fiscalizar a las empresas privadas y hacer que las empresas estén a la altura de las necesidades de la gente y no se produzca esto que es gravísimo. Y yo creo que esto abona a la sensación de abuso. Eso te iba a preguntar, ¿qué efecto político tiene desde el punto de vista de la ciudadanía? Yo creo que aquí claramente ha habido alguna negligencia importante que tiene que ver con algo que no se resolvió de manera adecuada. Por suerte no duró tanto el apagón, porque la verdad es que el momento en que se produjo el apagón, yo creo que todos estábamos, después de la experiencia del año pasado, en la incertidumbre, ¿cuántos días va a ser esto? Claro. Que nosotros partimos a comernos unas cajas de helado con mis hijos, nos comimos 2 litros de helado. Hasta que se derrita todo. Cargando los teléfonos en el auto, claro, inventando. Y la verdad es que no se sabía cuánto tiempo iba a durar esto, y esa sensación de vulnerabilidad, yo creo que abona toda esta sensación de la colusión de los pollos, de la colusión de las farmacias, de la colusión de papel higiénico, de que en el fondo las empresas hacen lo que quieren, no cumplen las normativas. Cierto desamparo quizás incluso. Cierto desamparo que yo creo que es importante. Sí, ahí yo estoy de acuerdo con lo que dice la Claudia, pero quiero agregar algo. Estas no son empresas como las farmacias, como el comercio, son empresas reguladas que han accedido a una concesión que es una concesión de largo plazo. Entonces, ¿qué significa eso? Es muy simple, o sea, no es muy simple, es muy complejo, pero por eso quiero reiterar lo que planteó Claudio Huepe. No estoy hablando de un ministro de los gobiernos del presidente Sebastián Piñera, unos colegas míos de gabinete, estoy hablando del primer ministro de Energía de este gobierno. Dice, el responsable es el Estado, porque el Estado tiene una responsabilidad muy importante, que es, ¿cierto?, generar todas las condiciones para que las cosas pasen. Pero para eso se requiere capacidad de fiscalización. Claro, fiscalización, capacidad de poner normas además, que se cumplan. Pero además de fiscalización, claro, es cierto lo que dice, además de, oiga, usted se comprometió y tiene la obligación de hacer esta inversión, además de fiscalizar, también hay que encontrar juntos, generar las condiciones para que eso ocurra, porque cuando se fiscaliza y se encuentra una falencia en una empresa generadora, por ejemplo, o transmisora, que creo que es la que origina este problema del martes, Oye, tenemos este problema. No es un problema que se resuelva, ¿cierto?, en 5 minutos. Son problemas muchas veces que necesitan mayor inversión, proyectos, en fin. Bueno, hay que establecer, ¿cierto?, caminos express dentro de la ley, no estoy diciendo que salte la ley, para que esa inversión, esa mejora, esa infraestructura tenga lugar. Y eso sí es responsabilidad del Estado. De garantizar esas condiciones. Que ocurra, exactamente. Ahí en ese sentido se generó un asunto bien interesante de la forma en la que lo plantea el presidente Boric también, ¿no? Porque apunta directamente al sector privado y a las empresas en su mensaje del martes, el mensaje inicial. Bueno, alguien decía, aquí las empresas son de propiedad estatal porque es el Estado
colombiano, el Estado. Ahí tenemos montones de inversiones que son de empresas las estatales de matrices electricidad. de las empresas, claro. Somos de otros estados. En el caso estados. de Inter Chile, Sí, pero la colombiana. verdad es que uno entiende que el sector privado, su principal objetivo es producir rédito, producir ganancia. Entonces, tiene que haber una fiscalización fuerte que garantice que a costa de... O sea, que el objetivo de producir utilidad no sea a costa de las mantenciones que hay que hacer. Y hay muchas empresas reguladas que yo creo que han mostrado fallas en temas tan importantes como los servicios básicos en los últimos años, en aguas, en otros temas en que hemos tenido fallas importantes. Y ahí, bueno, no se puede decir queremos que las empresas funcionen bien y que el Estado cumpla su deber si no se le dan herramientas al Estado para poder regular, para poder fiscalizar. Y se necesita fortalecer esa repartición. Recuerdo que el Estado es el que tiene que velar por el bien público, no se le puede pedir a una empresa que vele por el bien público. Y por eso el Estado tiene que tener capacidades para regular a las empresas. Estamos de acuerdo y entonces en eso. como que a veces hay un mensaje que va en los dos sentidos, de culpar al Estado por no cumplir. ¿De la derecha en general o de estos mensajes que dicen? Pero Claudia, no podemos decir que en este caso, o sea, está bien, siempre las regulaciones están siempre en revisión. Ahora, las regulaciones tienen que ser de largo plazo, si no, no vas a tener ciertos oferentes de servicios que son servicios súper complejos, porque no están vendiendo particuritas, ¿ya? Están ni más ni menos que, ¿cierto?, proporcionando la electricidad al país. Son Entonces, inversiones grandes, está además, bien. también. Siempre son situaciones que están mirándose sin perjuicio de que lo grueso de la regulación tiene que ser de largo plazo. Pero no podemos decir, a ver, no sería una deshonestidad decir que el apagón tiene que ver porque no tenemos una ley suficientemente poderosa para regular a las empresas privadas, porque eso es falso. La regulación es gruesa, es consistente, es sustantiva. Lo que hay que hacer es que hay que seguirla al pie de la letra, cumplirla, y eso necesita gestión. Insisto que necesitamos saber qué ocurrió, pero insisto que aquí hay un papel que está en la nebulosa, que es el del coordinador nacional de electricidad, que probablemente ahí vamos a encontrar fallas importantes, además de las que puede haber en la superintendencia, en el papel que le corresponde al Estado, como también, ¿cierto?, los problemas que se hayan generado en las empresas. Las empresas, es cierto que no tienen por qué velar por el bien común, pero su negocio está sostenido en la calidad del servicio que entregan. Y eso es algo que está muy escandalizado. Pero ahora, tú bien decías, Isabel, no hay competencia en la generación de energía. Es un monopolio regulado. Si tuviéramos que tener una... Es un monopolio regulado. Si tuviéramos que tener no es como la competencia. El de la transmisión, si tuviéramos la que tener una reforma, sería, ¿cierto?, para invitar a más actores a participar justamente de ese mercado, por llamarlo de alguna manera. Yo no creo que todo tenga que pasar por reforma. A lo mejor la ley está bien, no sé, yo creo que hay que ver el resultado de la investigación, pero sí hay que tener conciencia de que el Estado necesita espalda, necesita herramientas para hacer cumplir la normativa. Yo estoy de acuerdo. Sobre todo a nivel de la superintendencia, lo decía el senador Castro también esta mañana que estuvo aquí en CNN Chile Radio. Isabel Pla, ex ministra de la Mujer, y Claudia Jaisz, investigadora adjunta del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES, ha estado con nosotros. Muchas gracias, Isabel. Gracias, Claudia. Gracias por la invitación. Buen fin de semana. Un placer. Que estén muy bien. 10 de la mañana con 1 minuto. Nos vamos a la pausa. Al regreso actualizamos qué es lo que está ocurriendo en La Moneda con el Consejo de Gabinete encabezado por el presidente Gabriel Boric. Pausa y volvemos.